El yacimiento de las Ollas fue descubierto hace más de 40 años y desde entonces ha sido un referente para el estudio de fósiles excepcionales. Científicos de todo el mundo colaboran con nosotros utilizando técnicas como la microscopía electrónica o la tomografía computarizada a nano o microescala. En esta exposición, Fósiles con otra mirada, os invitamos a descubrir lo invisible, tejidos fósiles que revelan cómo crecían, se movían o vivían estos animales de hace unos 129 millones de años. La paleohistología nos permite mirar el pasado con nuevos ojos y entender la vida de hace millones de años, célula a célula. Nos encontramos en el Museo de Paleontología de Castilla-La Mancha. Cerca de aquí, hace 72 millones de años, vivieron dinosaurios saurópodos como Lohueco-Titán. Bien, los dinosaurios saurópodos llegaron a alcanzar 35 metros de longitud y estuvieron constituidos, como nosotros, por células de 0,01 milímetro. El paleobiólogo se formula preguntas sobre cómo vivieron estos organismos extintos. Concretamente, estudiando las láminas de hueso finas, puede llegar a elucidar cómo las células proliferaban, competían, producían colágeno o incluso cómo morían por apoptosis. El paleobiólogo formula preguntas sobre la biología de organismos extintos. Por ejemplo, estos iguanodones, ¿eran solitarios o vivían en grupo? Las crías eran cuidadas en nido como en zorzales y mirlos, o eran independientes a la eclosión, como en perdices y codornices. Una vez formuladas, emite hipótesis explicativas. Estas conjeturas solo son científicas si son testables. En una segunda etapa, el paleobiólogo efectúa los test apropiados y solo las hipótesis que pasan la prueba se publican como la mejor explicación disponible. Pero una hipótesis nunca está definitivamente demostrada. Nuevos datos, nuevas metodologías podrían refutarla. El paleobiólogo se apoya en el principio de actualismo. Según este principio, los mecanismos que operan hoy operaron en el pasado de la misma forma. Pues bien, este principio, útil en la mayoría de las situaciones, tiene sus límites. Por ejemplo, todas las especies actuales con miembros verticales, las aves y los mamíferos, son endotermas, tienen un metabolismo a sangre caliente. Iberosuchus es un cocodrilo con miembros verticales y podríamos esperar que tuviera sangre caliente. Sin embargo, algunas líneas de evidencia sugieren incontestablemente que este animal era un animal a sangre fría. Así, el principio de actualismo, bien que útil en la mayoría de las situaciones, tiene sus límites y hay que usarlo con prudencia en paleobiología. El paleobiólogo utiliza el Extant Phylogenetic Bracket para elucidar la biología de organismos del pasado. Por ejemplo, si nos interesamos a la biología de Europejara, el pterosaurio de las Ollas, necesitaríamos conocer la variación de los caracteres en estudio en aves y cocodrilos, que son las especies actuales que enmarcan, que encuadran filogenéticamente al pterosaurio. En sus más de 150 millones de años de evolución, las aves han ido desarrollando mecanismos para refinar su capacidad de vuelo. En este aspecto hay dos adquisiciones que resultaron claves en la evolución del vuelo. Por un lado, la capacidad para controlar el vuelo a baja velocidad, muy importante para las maniobras de despegue y aterrizaje. Y por el otro lado, una mejora en la capacidad de el movimiento del ala, para obtener un aleteo eficiente que permita al ave obtener una propulsión a partir de su batido de las alas. En este aspecto, los fósiles del yacimiento de las Ollas nos proporcionan evidencias de una mejora en estos mecanismos. Por ejemplo, en el caso concreto de Eolulavis, presenta o tiene conservada una pluma
en el borde de ataque del ala, es una pluma que va insertada en el dedo pulgar de la mano, que se denomina álula. Este álula, en las aves modernas, tiene una función aerodinámica muy importante, ya que permite controlar el vuelo a bajas velocidades. Y esto lo hace desplegándose cuando el borde de ataque del ala va aumentando, de manera que se va generando una turbulencia en la parte superior del ala, en la corriente de aire de la parte superior del ala. Cuando el álula se despliega, esa turbulencia es controlada y le permite al ave volar y tener controlado el vuelo a bajas velocidades. Por otra parte, en dos fósiles de las Hoyas, Eolulavis y en Iberomesomys, hemos encontrado evidencia de presencia del tendón del músculo supracoracoideo. Este músculo es el responsable del movimiento de elevación del ala en las aves modernas y actúa a modo de polea. El tendón pasa a través de 3 huesos del hombro, de manera que se inserta en la parte dorsal del húmero, produciendo el movimiento de elevación. Bien, la presencia del tendón del músculo supracoracoideo en Eolulavis la hemos visto gracias a microscopía en luz ultravioleta. Y en Iberomesomys hemos encontrado que haciendo un TAC, un análisis de tomografía computerizada, y reconstruyendo el hueso del coracoides que estaba dando hacia la parte del sedimento y que estaba oculta, hemos encontrado el surco por el que pasaba el tendón supracoracoideo. Las dos evidencias indican que ya estas aves presentaban la estructura de este músculo a modo de polea, lo cual indica que ya habrían tenido una importante eficiencia a la hora de elevar el ala y por tanto mostraría una alta eficiencia a la hora de aletear. La idea de preservación excepcional en las Hoyas pasa por el encuentro, el desenterrar un enorme número de fósiles, igual que una elevadísima diversidad, pero también por la preservación de detalles, incluso de tejidos blandos. Tenemos el ejemplo del mamífero de las Hoyas, de Spinolestes, donde no solo reconocemos los pulmones o la oreja, por ejemplo, sino aspectos microscópicos que se pueden abordar con metodologías como la microscopía electrónica, donde podemos ver la estructura de la piel, como en este caso un folículo y los pelos saliendo, más de 2 o 3 pelos, e incluso la complejidad estructural de los pelos en distintas regiones del animal, que nos indicarían incluso que habría zonas, por ejemplo, más suaves, como es el caso de la barriga, en organismos como gatos o perros con los que estamos completamente familiarizados. Bien, pues en estos pósters lo que se ha tratado de hacer es un trabajo experimental, digamos, jugando un poco con la libertad que nos da el gesto artístico sobre la experimentación científica y tratando de dar una visión un poco, digamos, híbrida entre arte y ciencia sobre la paleontología de los vertebrados de las Hoyas. En ese sentido, los dos paneles representan el juego, digamos, de hibridación de diferentes grupos, y también el que tenemos más a mi izquierda es el juego del florecimiento de una especie, ¿no? En ese renacer y en ese juego de buscar la relación entre especies. Los pterosaurios fueron emblemáticos reptiles voladores que surgieron hace 120 millones de años. Entre las diferentes líneas evolutivas de pterosaurios que aparecieron, encontrámonos aquí en las Hoyas el Eropehara. El Eropehara pertenece a la familia de los pterosaurios Tapejaridae. Una característica importante de estos pterosaurios es la presencia de una gran cresta craneal y la ausencia de dientes. El Eropehara fue el primer pterosaurio tapejarida descrito en Europa y además representa uno de los pterosaurios tapejaridos más antiguos del mundo. De esta manera, este pterosaurio desempeña un papel importante para entender el origen de los pterosaurios en otras localidades, como Brasil y China. ¿Cómo crecían y se desarrollaban las aves fósiles de las Hoyas después de la eclosión?
Para responder esta pregunta, nosotros estudiamos la histología ósea de las aves extintas de las Hoyas, comparándola con la histología ósea de las aves actuales. El fémur de Iberomezornis está formado por un hueso de fibras paralelas, poco vascularizado. Este mismo patrón está observado en las aves actuales de hábitos precoces. Estas aves necesitan invertir energía en una locomoción temprana y con eso el crecimiento óseo es reducido. Las tasas metabólicas ejercen un papel crucial para la comprensión del crecimiento y desarrollo de las aves. Por ejemplo, las aves autriciales actuales tienen las tasas metabólicas en reposo similares a las tasas metabólicas máximas. Esto porque los pollitos de estas aves son completamente dependientes de sus papás y casi inmóviles. En cambio, las aves precoces tienen pollitos con las tasas metabólicas máximas mucho más altas que las tasas metabólicas en reposo. Esto porque estos pollitos son más independientes y pueden moverse poco después de nacer. Para explorar las características metabólicas de pollitos de Enantiornits, un grupo de aves extintas de las Hoyas, nosotros hemos investigado su histología y también los índices de flujo sanguíneo femoral. Mediante nuestra análisis, nosotros inferimos que estos pollitos tenían un modo de desarrollo más precoz. Esto indica que estos pollitos podían moverse independientemente de sus papás pronto después de nacer. Bien, pues la experimentación artística nos permite en este caso crear una serie de piezas, o nos ha permitido en este caso crear una serie de piezas que nos hablan de esa transición entre un hueso infantil o un hueso juvenil a un hueso adulto, donde el juego de los espesores y el juego de cómo esos campos de crecimiento secundario dentro del hueso cortical se expresan a lo largo de la vida, pero además también nos permite jugar con ese contraste que se genera en la luz polarizada cuando se hacen estudios de palhistología, simplemente jugando con los, con los polarizadores, ¿no? Donde ese intercambio de luz nos traslada a unos imaginarios que son los que nos permiten ver más allá del análisis científico al que estamos refiriendo en este caso, y nos permite explorar de otra manera la ciencia, ¿no? Y es un abordaje de la paleohistología, en este caso, relacionado con los vertebrados de esta exposición, los vertebrados de las Hoyas, y digamos que nos da esa libertad de gesto que muchas veces dentro de los estudios analíticos científicos pues nos es difícil de explorar.